incide en la superficie de la esfera. El problema es que no sé cómo plantear el campo eléctrico en el disco. No me sale. Ya, a ver, mira, sí tienes razón en que podrías determinar el campo eléctrico producido por el disco y luego ver cómo fluyen las líneas a través de la superficie, ¿ok? Pero vamos a ver, aquí hay esto que es la ley de Gauss. Si están viendo aquí, perdonen, hoy estoy en mi laptop, el espacio es muy pequeñito, es que ya estoy en la upita, pero espero que se vea lo suficientemente grande. ¿Todos lo pueden ver bien? Sí, profesora. Sí, okay. Sí, se ve bien. La expresión 1.13. Ajá. Sí, efectivamente, el flujo de campo eléctrico se calcula como la integral de campo eléctrico. Entonces, por un lado, podrías preguntarte cuánto vale el campo eléctrico producido por el disco y am, después calcular la integral de superficie sobre una esfera cargada, que creo que es lo que dice aquí. Una superficie esférica, bla, bla, bla. ¿Ok? Pero lo importante aquí es lo siguiente, que el flujo eléctrico por la ley de Gauss también es igual a 1 entre epsilon 0 la carga encerrada dentro de la superficie. Ahora, viéndolo desde este punto de vista, nos podemos ahorrar la idea de calcular este flujo a través de la integral de superficie del campo y solamente observar cuánta carga queda encerrada en el interior de la superficie. Ok, entonces aquí dice que la superficie esférica encierra completamente el disco cargado con una densidad de carga de esta naturaleza. Entonces, no nos está pidiendo aquí determinar el campo, nos está pidiendo determinar el flujo y para determinar el flujo yo lo puedo hacer de dos formas según la ley de Gauss, o haciendo la integral de superficie del campo o encontrando la carga encerrada por la superficie. Entonces, en este caso, el problema es que para determinar el campo eléctrico de esta distribución de superficie, bueno, hay que hacer una integral. Se puede hacer, no sé qué tanto se va a complicar la integral de superficie para determinar este campo, pero lo que sí se va a complicar sobremanera es hacer la integral de superficie para determinar el flujo. ¿Por qué? Porque la simetría de este disco cargado y la simetría de la esfera no son la misma, entonces la integral se va a complicar. Pero afortunadamente sí podemos determinar cuánta carga hay en el disco. No necesitamos determinar el campo, pero sí la carga. Y la carga sabemos que es la integral de superficie la integral de área de esta distribución de carga superficial. A ver, déjenme ver si logro. Si logro. Vamos a ver si puedo abrir el lápiz mientras voy sacando la. Vamos a ver. La carga Q, perdonen aquí la carga Q es igual a la integral de superficie sobre la superficie del disco de sigma. Hoy no me salió. Sigma de A. A ver si puedo conectar la tablet. Ok, entonces lo que tendríamos que hacer en este caso para no aventarnos el cálculo del campo eléctrico y luego la integral de superficie
sobre la esfera, es integrar sobre el disco la carga, y una vez que ya encontremos la carga, entonces ya podemos determinar el flujo. Permítanme un segundo porque cuando trabajo en la oficina tengo todos los cables ahí, y ahorita que estoy en el salón no traigo nada. Voy a dejar de compartir un segundo. Listo. Ok. Entonces, ahora sí pueden ver el pizarroncito, ¿verdad? ¿Sí me escuchan? Sí, profesora. Sí, profesora. Vale, bien. Entonces, ok, vamos a ver. Entonces tenemos un disco cargado con esa distribución sigma, ¿ok? Y por otro lado tenemos una esfera. Entonces, de aquí van a salir unas líneas de campo, pues, como tengan que ser, así raras. Y el problema es que no vamos a poder encontrar una simetría congruente. Pero lo que podemos hacer es fijarnos cuánta carga hay metida dentro de la superficie, ¿ok? Y la carga está dada por la integral de superficie no, de área, de sigma de A. Recuerden ustedes que la distribución de carga superficial de sus cursos de electro es, bueno, la densidad de carga superficial depende de las coordenadas, ¿no? En este caso de R y teta. No, lo estoy llamando phi, perdón. En el problema se llama phi, ¿verdad? Phi. Ok, ya voy a cerrar esto. El problema se llama phi. Entonces, va a ser una distribución de carga de R y phi, ¿ok? Y esta distribución de carga es igual a la densidad de carga por unidad de superficie, ¿no? Por unidad de área. Entonces, el diferencial de carga es igual a sigma por dA. Y si quiero toda la carga, pues tengo que integrar, ¿sí? Sobre la superficie. Ahora, ¿sobre cuál superficie voy a integrar? No voy a integrar sobre la superficie esférica, voy a integrar sobre la superficie que contiene la carga, que es un plano, perdón, un disco
de radio A, ¿sí? Que puedo colocar en un sistema de referencias dado, ¿no? Por ejemplo, puedo considerar que tengo el disco colocado en un sistema de referencia, por ejemplo, cartesiano, ¿sí? Aquí está X, aquí está Y, pero como la sigma está dada en coordenadas polares, pues me conviene usar coordenadas polares, ¿ok? Entonces yo sé que un punto aquí tiene coordenadas R y phi, ¿ok? Y entonces la integral de superficie será sobre todo el disco, y el disco es la coordenada radial, bueno, esto será sigma de R y phi, y el diferencial de área, vamos a ver, ¿sí? Sí, ya se ve. Bueno, entonces, como les decía, como les decía, ay no, ya, sí se ve bien, ¿verdad? Hay que integrar esto sobre la superficie del disco en el diferencial de área que es R de teta, ¿verdad? Entonces son dos integrales son dos integrales de una variable. La primera es en R. Si el radio es A, pues entonces es de 0 a A. Hay que integrar primero sobre R y luego sobre teta, que para cubrir todo el disco, pues es desde 0 hasta 2pi, ¿ok? Entonces, esto es lo que les va a dar la carga total en el disco. Y después, todo esto se cerró. Después, ok. Perdonen tanto relajo, ¿ok? Pero bueno, vamos a ver. Ok, entonces una vez que ya tengo toda la carga contenida en el disco, como el problema establece, aquí no necesito esto, como el problema establece que el disco está completamente encerrado en la superficie esférica, pues entonces lo único que tienen que hacer para determinar el flujo de campo eléctrico,
pues es dividir esa carga entre epsilon 0, ¿ok? No sé perdonen las interrupciones, pero no sé si con eso quede claro cómo se resuelve el problema. ¿Quién me preguntó? Yo ni siquiera sé si todavía está aquí. Aquí sí. ¿Alberto? ¿Sí? Sí, ¿Sí está claro? sí, profesora, gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Yo, profesora, yo fui el que le mandó mensaje. El que mandó mensaje. Entonces, ¿tu problema era con respecto al cuál problema? Con respecto al último, profesora, al 8, El el problema. el listón. Ajá. Ah, ya. El listón. Qué lata. Perdón. No fue contigo esto que se quiere poner siempre encima. Y no sé cómo quitarlo. Bueno, pero que no estoy. ¿Verdad? Así es, profesora, el 8, el del listón. Sí. Ajá. ¿Cuál es ¿Dónde la están los pregunta? Sí, la sugerencia, o sea, Ajá. en cuanto a, bueno, en el ejercicio pasado pues, se calcula como para una delgada tira para una línea, pero Ajá. mi pregunta es, o sea, se aplicaría igual se integraría con respecto al ancho del listón, o cómo sería más o menos la idea para Ya. resolver. Sí, a ver, creo que tengo por aquí unas notas. Déjame ver si las encuentro. Unas notas. No, aquí me parece que es. Déjame ver. Aquí está. Ok. Quiero quitar esto. Ah, ya entendí. Vale. ¡Ah! Disculpen. Y esto se volvió a poner. ¡Ay, no puede ser! Ok. Ok, tenemos el listón por un lado, ¿sí? Y por otro lado tenemos el campo magnético de un hilo de corriente, ¿ok? Y este es el campo magnético de un hilo de corriente, donde ese que está aquí es la distancia desde el hilo de corriente hasta el punto, medida de forma perpendicular, y teta es el ángulo polar, ¿ok? O sea, es un ángulo que, si de mi mano derecha, si de mi mano derecha el pulgar apunta en la dirección de la corriente, entonces los dedos apuntan en la dirección del ángulo teta, ¿ok? Entonces, ese es el punto, ¿ok? Y eso es para el campo magnético de un hilo de corriente. Ahora, este problema que tenemos aquí no es un hilo de corriente, sino es una corriente que está distribuida a lo largo de una superficie en forma de listón, de forma infinita. Entonces, lo que sugiere el problema es dividir el listón en trocitos. Agarro unas tijeras y empiezo a cortar tiritas, ¿no? Entonces, voy a cortar una tirita, por ejemplo, esta de aquí, de un ancho infinitesimal de X, asumiendo que el ancho de la cinta que lleva la corriente está localizada a lo largo del eje X. Entonces voy a cortar una pequeña tirita de un ancho infinitesimal diferencial de X, que lleva un diferencial de corriente, si la corriente está uniformemente distribuida sobre todo el ancho de la cinta, pues entonces este diferencial de corriente sería la corriente dividida por todo el ancho y multiplicada por el pedacito, por el diferencial de ancho, ¿ok?
Y la pregunta es, en este punto D, ¿cuál es el campo magnético producido por esta pequeña tirita que podría considerarse como filamental aproximadamente? Para saberlo, pues necesitamos, como ya lo establecimos aquí, necesitamos saber cuál es la distancia de la fibra al punto donde quiero determinar el campo. Esa distancia se va a llamar S, pero en este caso, esta S en este sistema de referencia, pues va a ser la hipotenusa de este triangulito que está aquí, que se me formó. Entonces es la raíz cuadrada de X cuadrada, donde X es el punto donde voy a localizar ese pequeño filamento que voy a considerar, ¿ok? Y D es la distancia desde el centro de la cinta hasta el punto donde quiero determinar el campo, ¿ok? Entonces, lo que hay que hacer es, como ya vimos, aquí, por ejemplo, para calcular el campo magnético de una fibra, necesitamos saber cuánta corriente lleva la fibra, a qué distancia está del filamento y el ángulo, perdón, el vector unitario en la dirección en la que apunta. En este caso, aquí tenemos la distancia, ¿sí? Ya la conocemos. También conocemos la corriente, el diferencial de corriente que podría llevar este filamento, este pequeño diferencial de cinta. Y tendríamos que hacer un análisis déjame ver si aquí está, no lo tengo. Tendríamos que hacer un análisis acerca de la dirección en la que apuntaría el campo magnético. Y para ello, pues podemos considerar, bueno, hasta aquí, no sé si haya preguntas. ¿Quién me Creo que no, pregunta? por mi parte no. ¿No? ¿Sí queda claro cómo cortar y cómo medir la distancia? Sí, profesora. ¿Sí? Bueno, entonces, para determinar el ángulo o la dirección en la que va a apuntar el campo magnético, tenemos que hacer este análisis de simetría, ¿ok? El eje X es el eje que está en la horizontal. Aquí estoy viendo la cinta como si la mirara desde aquí abajo, como si me pusiera yo aquí abajo y la mirara así. Entonces lo que veo pues va a ser una línea sobre el eje X que va desde menos A sobre 2 hasta A sobre 2, ¿ok? Entonces estoy viendo a la cinta de perfil, ¿sí? Y entonces el pequeño elemento diferencial de ancho o diferencial de corriente pues está aquí, ¿no? Y este pequeño diferencial lo voy a llamar 1. Pero como la cinta está colocada de forma simétrica con respecto al eje Z, que es donde está el punto donde quiero determinar el campo, entonces me fijo que de manera simétrica ahí puedo construir otra pequeña cinta que tiene exactamente la misma, transporta exactamente la misma corriente, ¿ok? Eh, por la... em, por la ley de Ampère, yo sé que esta línea va a ejercer que el campo magnético ejercido sobre esta línea sobre este punto debido a esta línea de carga, va a estar en esta dirección, dB1, ¿no? Entonces, hagan de cuenta que aquí, en este punto que está aquí, coloco mi mano derecha, ¿no? Y entonces el, el dedo pulgar, ¿sí? Apunta, vamos a ver cómo está. No, la estoy viendo desde abajo. El dedo pulgar apunta como si entrara en el plano de la pantalla y entonces los dedos el resto de los dedos apuntan en la dirección en la que apuntaría el campo y eso es este dB1 que tengo aquí, ¿ok? Si pueden hacer el ejercicio, otra vez, aquí pongo la mano derecha, el dedo pulgar estaría apuntando en este punto, pero hacia adentro de la pantalla, y entonces los dedos de la mano derecha apuntarían hacia acá, ¿no? Y por otro lado, tengo aquí este otro filamento,
Y entonces ese filamento me da un campo magnético en esta otra dirección. Completamente simétrico, nada más que está desplazado. Es como si aquí hubiese rotado hacia acá, ¿no? Así que si ustedes suman estas dos componentes del campo, se van a dar cuenta que las componentes verticales en la dirección Z se van a anular y las componentes horizontales se van a agregar. Entonces eso les va a dar la dirección en la que apunta en este punto exactamente el campo magnético. ¿Ok? Y después simplemente hay que integrar todo con respecto de X, desde menos A sobre 2 hasta A sobre 2. Maestra, Sí, sí, dime. perdón, es que tengo una duda respecto a lo anterior. Había comentado que llevando las coordenadas esféricas era RdR por d teta, pero no es más bien d phi, o sí, por el ángulo azimutal. ¿Te refieres a este? Sí, Ah, sí, claro, es que estoy acostumbrada a llamarle teta, pero el problema dice que sí tienes razón, aquí era una. ok, muchas gracias. Vale, muy bien. Pero de este otro problema de la cinta, no sé si haya preguntas, o no sé si con esto ya puedan continuar con la solución del problema. Sí, profesora, muchas gracias. ¿Sí? No, sí, será ¿Seguro? una duda que no le hallaba cómo empezar a resolverlo, a plantearlo, pero sí, ya con eso ya, creo que ya. Sí, aquí el punto es que, por ejemplo, hay problemas que son muy sencillos, como el de determinar el campo magnético debido a un hilo de corriente, y otros problemas de mucha simetría. Y a lo mejor hay otros problemas que no necesariamente tienen la misma simetría, pero dividiendo el problema o usando el principio de superposición, podemos usar los resultados que ya habíamos calculado para problemas con simetría en otros problemas que no necesariamente tienen tanta simetría. ¿Ok? ¿Vale? Como les digo, la idea es siempre colocar el sistema de referencia de forma apropiada. En este caso, por eso el sistema de referencia se coloca así, justamente, para que ya no haya dificultades a la hora de estudiar la geometría. Creo que sí viene en el problema, sí dice cómo, ¿verdad? A ver, bueno. Sí, exactamente, sí dice cómo colocar el sistema de referencia. ¿Ok? ¿Más preguntas? Maestra, Sí, yo adelante. tengo duda con respecto al del dipolo, creo que es el 5. El 5. Vamos a ver el problema 5. Ajá, ¿sí? Determine el flujo a través de las superficies de un dipolo eléctrico. Ajá, ¿cuál es el problema aquí? Sí, por ejemplo, es que no sabría cómo, por ejemplo, habría que establecerlo, porque si tomamos el flujo, o sea, sabemos que el dipolo, bueno, por definición tiene que tener la carga de la misma magnitud, ¿no? Exacto, sí. Pero eso entonces genera que el campo, o sea, lo sumamos las cargas o se multiplican, no recuerdo así cómo era bien para sacar o había que sacar la fuerza eléctrica del dipolo para luego eso relacionarla con el campo y luego meterlo ya con el flujo. Hola, No entiendo muy bien cómo se haría. hola, hola. Bueno, ¿me escuchan? Sí, bueno, sí, Sí. Perdón, es que la red aquí está fatal. Ok, perdona. Entonces, me quedé en que no sabía si había que sumar o multiplicar la carga. sí, para sacar, no sé si hay que sacar la fuerza eléctrica y a partir de eso el campo, y eso utilizarlo para el flujo. No sé cómo establecerlo, pues, el problema. Bueno, mira, este problema 5 es muy similar al anterior. Y esto es que si lo meditas un poco, prácticamente puedes poner la respuesta.
Sí, lo que podrías hacer, un camino sería determinar el campo eléctrico de un dipolo. Ajá. Y el campo eléctrico de un dipolo, no me acuerdo si fue con ustedes o fue con el otro grupo que lo dibujamos. Este es una carga positiva y aquí hay una carga del mismo tamaño pero negativa y entonces las líneas de campo van así, ¿no? Bueno, con mi imaginación, de las positivas a las negativas. Ajá. Y por otro lado tenemos una esfera que encierra las dos cargas, ¿no? Aquí vamos a ponerla así. Encierra las dos cargas. Entonces, aquí el problema es que el, el campo eléctrico no guarda la misma simetría que la esfera. ¿Okay? De hecho, no hay una simetría que se le pueda asociar al campo eléctrico de un dipolo. ¿Ok? ¿Todavía me están escuchando? Es que con esta red ya ni sé si me oyen o están callados. Sí, maestra. ¿Sí? Bueno, ok, entonces es lo mismo que en el problema anterior. Entonces, como les decía, la ley de Gauss establece que el flujo de campo eléctrico es, por un lado, la integral de superficie del campo, pero por otro lado, si la superficie es cerrada, es igual a 1 entre epsilon 0 por la carga encerrada. Entonces, si conoces la carga encerrada, pues ya ni te molestes en hacer esta integral, ¿no? Porque a lo mejor se complica. Y de hecho, en este problema que no tiene simetría aparente, se va a complicar la integral. Pero si tú sabes cuánta carga quedó encerrada dentro de la superficie, simplemente divides por epsilon 0 y tienes ya el flujo total. Entonces aquí, en este problema, ¿cuál sería el flujo? ¿Cuánta carga quedó encerrada en la superficie? ¿Cuál es el total de la carga? Sería cero. Cero, sin miedo. Cero, porque Sería. Ujú. Perdón. Porque, Iba a porque hablar. son de signos, sí, porque son de signos diferentes y de la misma magnitud, ¿no? Es lo que comentaba su compañero hace rato, ¿sí? ¿Quién me preguntaba? Diego, creo, ¿verdad? sí, maestra, yo creo que sí. No entendía que era que es así, exactamente. Diego. Ajá. Entonces, si la carga encerrada en la superficie vale 0, entonces, ¿cuánto vale el campo? Pues, digo, ¿cuánto vale el flujo? Pues de Cero. acuerdo con esto, pues también 0, ¿no? Ujú. Aquí el punto clave es que la superficie cerrada, es más, aquí ni siquiera te dicen qué superficie. Acá, en el problema 4, te dicen al menos que es una superficie esférica. ¿Ok? Pero acá en este no te dicen ni siquiera qué superficie es. Tú pudiste haber escogido una superficie cualquiera, ¿no? Una papa por ahí. ¿Sí? Pero si dentro de la superficie se queda encerrada una carga neta igual a 0, pues el flujo a través de la superficie va a ser igual a 0. Es decir, que las líneas que entran por un lado de la superficie salen por el otro. Y entonces la razón de líneas que entran y líneas que salen, pues no la razón, la diferencia entre las líneas que entran y las que salen, pues es exactamente 0. Ajá. ¿Sí queda claro? No sé si me oyen bien, pero bueno. Sí, sí, creo. El punto es que aquí en la ley de Gauss podemos decir varias cosas. Si tenemos el flujo, podemos determinar el flujo a través de una superficie dada, podemos determinar la carga encerrada, ¿sí? Si sabemos la carga encerrada, podemos determinar el campo eléctrico, ¿sí? Si tenemos el campo eléctrico, podemos determinar el flujo, ¿ok? Pero si sabemos cuánto es la carga encerrada, sin tener que hacer la integral de superficie, podemos determinar el flujo, ¿ok?
Si queremos usar el flujo para determinar el campo eléctrico, ahí sí ni modo, tenemos que evaluar la integral de superficie porque lo que queremos es el campo. Y aquí sí, si no hay simetría, pues no hay una forma simple de saber cómo va a ser el campo, porque para poder hacer esta superficie y sacar de aquí este campo eléctrico, es quitarle, sacudirle este símbolo de integral que le está estorbando, necesito hacer una conjetura de la simetría, de si va a ser invariante con respecto a rotaciones, cosas así. Entonces, esas conjeturas solo se pueden hacer en problemas que tienen simetría. Si tengo un problema como de una superficie arbitraria y un campo arbitrario, pues prácticamente es imposible que yo adivine como por dónde va a pasar el campo eléctrico, ¿no? Pero en problemas con simetría sí puedo usar la información del flujo, es decir, cuánto flujo tengo o cuánto es la carga encerrada si quiero determinar el campo eléctrico en algunos puntos del espacio. Evidentemente que la ley de Gauss solo me va a permitir evaluar el campo eléctrico en los puntos de la superficie, no me puede permitir evaluar el campo eléctrico en todos los puntos del espacio, solo en los puntos de la superficie. Pero para algunos casos simples esto funciona, ¿ok? Pero si no tengo que determinar el campo eléctrico y conozco la carga encerrada, entonces perfectamente puedo evaluar el flujo sin pasar por la integral ni por la determinación del campo eléctrico, ¿ok? Y no necesito simetría de ninguna, ¿vale? ¿Sí? ¿Más preguntas? Bueno, Diego, no sé si eso ya aclaró tu... Muchas gracias. Voy a continuar. Profesora, Sí. bueno, yo tenía igual duda, pero ahora en el 6, es que la verdad sí lo estoy viendo y no supe cómo plantearlo, ahora no se me, pues sí, como que me confundí mucho. Vamos a ver, una carga puntual se encuentra en el origen de un sistema de coordenadas esférico. Ah, ya. Creo que en estas mismas notas está así. Así es. Sí, es una capuchita. A ver, el problema dice, una carga puntual se encuentra en el origen de un sistema de coordenadas esféricas, ¿no? Entonces aquí la ponemos, ¿vale? Y pues sabemos que una carga puntual produce un campo eléctrico que tiene líneas de campo de forma radial, ¿no? Entonces estas líneas azul turquesa o azul alberca podrían representar las líneas de campo del campo eléctrico producido por esta carga Q. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Muy bien, ahora dice, determine el flujo de campo eléctrico que atraviesa la porción de superficie definida por R igual a A, quiere decir que o es una esfera o es una porción de esfera, ¿no? Phi va de 0 a 2pi, o sea que la phi, que es la que rodea al eje Z, varía en todo su dominio, pero la teta solo va desde 0 hasta un cierto teta 0. Entonces, como la teta varía desde el polo norte sobre el eje Z hasta el polo sur de la esfera, la teta varía de forma normal, varía entre 0 y pi, ¿ok? Pero aquí nos dice que solo vamos a considerar la porción de la esfera entre 0 y teta 0. Entonces, ¿cuál sería un teta 0? Vamos a suponer que está aquí. Entonces, la superficie que tiene radio A, que varía en phi, en todo su dominio, y teta va desde 0 hasta teta 0, pues es esta pequeña, este pequeño, ni siquiera es un casquete, es un trocito, es como la tapita de la superficie esférica, ¿ok? Entonces, ¿cuánta superficie? A ver, lo que hay que determinar es el flujo de campo eléctrico a través de esta superficie sombreada en rojo, ¿verdad? ¿Aquí es claro?
Sí. ¿Sí? ¿Cómo se construyó esta pequeña superficie? Es de radio R, ¿sí? Teta va de 0 hasta teta 0, ¿sí? Sí, entonces, si tú trazas una línea, por ejemplo, desde 0 hasta teta 0, vas a tener esta línea aquí, y luego si phi va de 0 a 2pi, esta línea que acabas de dibujar con un lápiz, si la rotas por 360 grados alrededor del eje Z, pues te va a dar esta superficie sombreada en rojo, ¿verdad? Que es como tomas una naranja y le vuelas un pedazo. ¿Sí? ¿Vale? Sí, profesora. Ok, entonces hay que determinar el flujo a través de esa superficie. ¿Qué significa? Pues que en los límites de integración de las variables teta y phi, voy a integrar phi desde 0 hasta 2pi, pero teta solo lo voy a integrar desde 0 hasta teta 0. Y por supuesto, el resultado va a quedar en términos de teta 0, ¿verdad? Ahora, este teta 0 no me dicen cuánto vale, simplemente me dicen un teta 0, donde teta 0 puede ser cualquier número entre 0 y pi, es decir, pues cualquier punto sobre la esfera, ¿ok? Entonces, si teta 0 es muy chiquito, si se acerca a 0, pues prácticamente y no tengo apenas la puntita de la esfera, muy cerca del polo norte, ¿verdad? Si teta, por ejemplo, si teta 0 fuese pi medios, pues entonces lo que voy a tener es, si dibujo aquí desde 0 hasta aquí, hasta pi medios, pues lo que voy a tener aquí es el casquete superior de la esfera, ¿ok? Una semiesfera, la semiesfera superior de la esfera, ¿ok? Y si teta 0 es muy cercano a pi, pues entonces significa que prácticamente estoy tomando en cuenta toda la esfera, ¿no? Entonces, por eso aquí, primero hay que determinar el flujo que atraviesa a través de la superficie roja, ¿ok? Y por supuesto, ese flujo va a depender de teta 0, porque mientras mayor sea teta 0, pues mayor va a ser el flujo. Entonces, cuando tú calcules esta integral de superficie, los límites de teta van a ir desde 0 a teta 0 y el resultado va a depender de teta 0, ¿ok? Y luego te piden que calcules qué pasa en los límites cuando teta 0 tiende a 0, ¿ok? Y si teta 0 tiende a 0, de aquí del dibujito, ¿qué crees que va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar aquí con el flujo? ¿No? ¿Sería 0 más o menos? Sería 0, sí, claro. O sea, vamos a tener una superficie tan chiquita que prácticamente no va a pasar por ahí ninguna línea de campo, ¿no? En el mero límite, cuando teta se haga 0, pues estamos la superficie se convierte en un punto. Ya no tengo superficie, entonces ya no hay flujo. Entonces, en el límite, cuando teta 0 tiende a 0, deberías encontrar que eso vale 0. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si teta 0 tendiese a pi? Pues si tiende a pi, ¿cuál sería la superficie? La mitad de la esfera. Toda la esfera, ¿no? Toda, Sí, toda la Ok. esfera. toda la esfera, sí, porque trazas una línea desde el polo norte hasta el polo sur y luego la rotas por 360 grados, eso sí te da toda la esfera, ¿vale? Entonces es como si aquí, en lugar de teta 0, pusieses teta desde 0 hasta pi. Entonces, tanto teta como phi varían en todo su dominio y entonces en el límite cuando teta 0 tiende a pi, obtienes toda la esfera. Y entonces lo que debes encontrar es pues el flujo, sobre todo en una esfera debido a la carga Q, que sería por la ley de Gauss, como ahora en el límite cuando teta 0 tiende a pi, tengo una superficie cerrada. Entonces, en ese límite, el flujo a través de la esfera pues sería la carga Q dividida por epsilon 0, ¿no? ¿Sí? Yo me pregunto, Axel. Profe, ¿podría Sí, repetir profesora. eso último, por favor? ¿Esto es lo último de aquí? Que acabo de... Sí, sí. A ver, mientras para un teta 0 tú vas a tener que calcular el flujo a través de esta superficie roja, ¿verdad? Entonces, conforme teta 0 va aumentando, esta superficie roja pues va cubriendo la esfera, ¿no?
Cuando teta 0 es pi medio, pues tienes la superficie roja hasta aquí, ¿no? Y si sigues aumentando el valor de teta 0, pues va a ser como si fueras vistiendo esta esfera hasta acá. Justo en el límite, cuando teta 0 tiende a pi, pues tienes toda la esfera, ¿vale? ¿Eso sí quedó claro, Carla? Sí, eso sí quedó claro, profe. Eso sí quedó claro. Ok, entonces, si tienes una superficie abierta como esta que tengo aquí pintada en rojo, no es aplicable la ley de Gauss, porque la ley de Gauss requiere que la superficie sea cerrada, ¿ok? Entonces, para calcular el flujo a través de esta superficie roja, tienes que usar la integral, ni modo, ¿ok? Pero resulta que para cuando teta 0 es exactamente pi, toda la esfera se cubre por esta superficie roja. Entonces, este es el único caso en el que la superficie se transforma en una superficie cerrada. Y entonces sí vale la ley de Gauss, ¿ok? Y la ley de Gauss te dice que el flujo de campo eléctrico a través de una superficie cerrada es igual a la carga encerrada entre epsilon 0. Eso es lo que dice aquí, ¿no? ¿Ok? Entonces, si en el límite cuando teta 0 tiende a pi la superficie es cerrada, la pregunta es ¿cuánta carga quedó encerrada en esa superficie? Ah, pues la carga Q. Entonces, en el límite cuando teta 0 tiende a pi, el flujo tiende a Q entre epsilon 0. Ajá. No sé si queda más claro. Sí, profe, ya quedó más claro, gracias. Ok, entonces, como les digo, cuando ustedes calculen esta integral, a ver si tengo aquí, calculen la integral, les va a quedar en términos de teta 0. Aquí está el flujo. Vean, esto es lo que me salió. Ajá. Entonces, por supuesto que el flujo va a depender de quién sea teta 0. Si teta 0 es muy chiquito, es casi 0. Si es muy grandote, pues entonces tendrá a lo que tenga que tender. Entonces, aquí, por ejemplo, me salió esto. Entonces ahora tengo que encontrar el límite, tengo que encontrar dos límites. Cuando teta 0 tiende a 0, me debe dar 0, y cuando teta 0 tiende a pi, me debe dar Q entre epsilon 0. ¿Ok? Es así como se tiene que hacer el problema. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profesora, ya me quedó más claro, gracias. Bueno, ahora intenten si lo intentan y siguen habiendo preguntas, pues lo seguimos discutiendo, ¿ok? ¿Vale? Sí, profe, Sí, profe. gracias. Muy bien. ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, si no hay más preguntas, déjenme descargar la lista de asistencia. Lamento las interrupciones. Espero que en un futuro puedan darse las clases de forma más fluida. Esto va a depender de la red, de la UPITA. Al rato voy a pasar al departamento de ciencias básicas para ver si ya me dan más información acerca de cómo va a ser el regreso de los alumnos a las aulas, ¿no? Porque a nosotros ya nos tienen trabajando aquí, ya nos dieron horarios, unos vienen unos días, otros venimos otros días, y así, pero todavía no nos dicen de manera específica cómo vamos cómo va a ser el regreso de los estudiantes a las aulas. ¿Ustedes tienen alguna información? ¿Alguien les ha comunicado algo? ¿Sus compañeros consejeros les han dicho algo? ¿O algunos otros profesores les han dado información? Pues al inicio del semestre se dijo que todo febrero iba a ser en línea. Todo febrero aquí. Ok. Y unos profesores pues también ya nos llevaron a clases. Bueno, yo en la primera semana, mi primer clase sí la tuve ahí en Nupita. De forma presencial. Sí, el punto es que yo en en los dos grupos de sistemas radiantes tengo 40 alumnos inscritos y el aforo de las aulas que me asignaron a mí es de 12 estudiantes. Entonces, pues yo tengo la idea de que pues un día nos veamos unos en el salón de clases y el resto de los días trabajemos en línea, porque si solo puedo, es que además los salones no están equipados para que yo pueda transmitir la clase
en streaming y que los que no estén, pues la puedan ver, ¿no? Esos salones que me dieron no tienen el equipo. Entonces, si empiezo a darles clases de 12 en 12, pues no vamos a acabar ni la tercera parte del programa, definitivamente. Entonces, mi idea es que nos vayamos rolando, que 12 de ustedes vengan, 12 de ustedes vengan un día de la semana y el resto de los días nos veamos todos en línea. Y va a ser del 30% mientras el semáforo pues podría ser a 70%. Ok, sí, todavía los aforos no son más allá del 30%, pero pues esperemos que ya el semáforo cambie y podamos trabajar ya más días en clases presenciales, ¿ok? De momento yo voy a pasar por el Departamento de Ciencias Básicas a ver si hay información adicional y si no, bueno, pues ya veremos sobre los semáforos, cuántos pueden asistir a la clase y cómo, ya tomando en cuenta esos datos, pues cómo nos organizamos para venir, ¿ok? Que no pasemos de naranja. No lo sé, no lo sé. Yo no sé cómo, en realidad, no sé, ya creo que cada estado puede declararse en un color en el color que más le convenga, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar las disposiciones. De momento, si no me dicen más, pues ya nos organizamos entre nosotros para si algunos de ustedes ya están en la disposición de venir a las aulas, pues nos organizamos para ver cómo vamos regresando poco a poco, ¿de acuerdo? ¿Me preguntas? No, profesora, todo bien, muchas gracias. Bueno, ok, si aquí alguien dice las estadísticas en la Ciudad de México están empezando a bajar, así que puede que en un mes todo sea verde, pues esperemos que sí sea verde, la verdad es que yo también lo espero, porque honestamente creo que a ustedes les son más útiles las clases presenciales que las clases en línea, ¿ok? Pero lo que sí es cierto es que pues si no cuidamos nuestra salud y la de nuestra familia, pues no es lo correcto. ¿De acuerdo? Bueno, nos vemos la próxima vez. ¿Vale? Buena tarde a todos. Gracias, profesora. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, profesora. Buena tarde. Gracias, hasta luego.